Pues bueno chicos, buenas tardes. Quizá algunos ya me conozcan, quizá otros no. De igual manera pues me presento. Mi nombre es Mayra Arispe. Actualmente estoy a cargo de la parte de capacitación aquí en Universidad Virtual CNCI. Soy licenciada en psicología y tengo una maestría en administración y capital humano, la cual pues se me permitió realizar aquí precisamente en Universidad Virtual CNCI. Como algunos sabrán, quizá otros no, les platico un poquito. Yo me he estado encargando de la parte de capacitaciones de desarrollo humano precisamente, que finalmente es un beneficio para ustedes porque les ayuda a seguir desarrollando habilidades, a ubicar a lo mejor por ahí algún área de oportunidad que tiene mejora y que ustedes pueden mejorar o que pueden por ahí pues avanzar en ese desarrollo de habilidades. Por eso es que el día de hoy decidimos elegir el tema de desarrolla competencias laborales, sobre todo porque sabemos que muchos de ustedes, aparte de estudiar, ya trabajan, entonces es importante por ahí ir identificando ciertos aspectos durante pues, nuestro trabajo que a lo mejor están impidiendo, no sé, que tengamos a lo mejor un mejor desarrollo, que podamos solicitar a lo mejor un mejor puesto, dependiendo cuál sea la necesidad. ¿Me pueden ir diciendo cuántos estudian y trabajan a la misma vez? Más o menos. ¿Estudian, trabajan, solo estudian? Actualmente, ¿cómo les va con eso? Ok, trabajan. Perfecto, si se dan cuenta, estudian y trabajan la mayoría. Obviamente, pues ya aquí se dan cuenta que ya vamos identificando ciertas cuestiones como por ejemplo la organización de nuestros tiempos, en donde pues es importante por ahí distribuir nuestras funciones laborales con esta parte de la universidad virtual. Sabemos que si bien la universidad o la carrera la están llevando de manera virtual, pues requiere exactamente la misma responsabilidad, requiere exactamente la misma honestidad, el mismo trabajo, la misma organización que si estuviéramos en alguna otra modalidad. Es importante ir abordando conocimientos que a lo mejor en un inicio nosotros cuando nos inscribimos a una carrera no tomamos en consideración y en ese sentido yo les pregunto, ¿ustedes por ejemplo revisaron su plan de estudios al inscribirse? ¿Revisaron las habilidades que iban a desarrollar? ¿Revisaron las materias que tenían que llevar? ¿Cómo les fue cuando tomaron la decisión de empezar una carrera? ¿Cómo les fue con eso? Si me pueden platicar un poquito. Ok, sí dieron revisión por ahí a las materias. Justamente yo les mandé por ahí una encuesta hace días en donde cuestionaba o preguntábamos esta parte de si se dieron a la tarea de revisar el perfil de egreso y la verdad es que estuvo un poco dividida porque para mi sorpresa el 50% de los que contestaron la encuesta sí habían revisado el perfil de egreso. Si se dan cuenta, muchos de ustedes o la mayoría sí revisaron esa información, que si bien muchas veces no se dan el tiempo de poderlo ubicar y que determina muchísimo las habilidades que ustedes van a ir adquiriendo durante la carrera. El otro 50% me respondió que no había revisado este perfil de egreso y bueno, ahí solamente tendríamos que tener cuidado de si por ejemplo, algunas habilidades que yo tengo, pues van a la par con ese perfil de egresos y van a la par con ese plan de estudios. Entonces, es importante siempre que vayamos a comenzar algún plan, detenernos a revisar cuáles son los objetivos, cuál es la finalidad, para ver qué tan avanzados o qué tantos recursos contamos para poder dar inicio con ese proyecto. Y eso es con cualquier proyecto en particular que ustedes tomen. Es importante conocer las bases, conocer los objetivos, los propósitos, para que ustedes ya tengan esa información y vean qué tan enrolados están con eso. En cuanto al objetivo de la carrera, como sabrán, para nosotros es importante formar profesionales con conocimientos y habilidades que les provean de una visión estratégica dentro del entorno global. Les capaciten para emprender proyectos empresariales y bien les permiten colaborar en empresas o empresas de cualquier índole. ¿Cuántos de ustedes tienen negocio propio, trabajan en alguna organización? ¿Cómo les va con esa parte? Sobre todo porque muchos me comentaron que trabajaban, ¿ok? En alguna empresa, recursos humanos, empresa, negocios propios.
Y es que incluso si se dan cuenta, ya sea para una organización o trabajar para un negocio propio, requiere de conocer las bases y conocer las destrezas que nosotros debemos de contar o con las que nosotros debemos de contar para que esas funciones o ese negocio salga a flote. Si nosotros quizá no conocemos objetivos, no conocemos funciones, no conocemos lo básico, pues quizá puede ser o puede suceder que por ahí las funciones no se desarrollen de manera correcta, que no se llegue a un objetivo, que no se llegue a esa meta fija, que si se dan cuenta dentro de las organizaciones o de un trabajo fijo, pues ya aquí depende mucho que las destrezas que nosotros vamos desarrollando. En cuanto a la misión de la licenciatura en Administración de Empresas, nosotros buscamos la formación de profesionistas capaces de planear, organizar, dirigir y controlar procesos administrativos que lleven a optimizar recursos, incrementar la competitividad y productividad de las empresas, utilizando para esto procesos educativos de vanguardia apoyados en las nuevas tecnologías de información y de comunicación. Esto de las nuevas tecnologías de información es bien importante porque ¿cuántos de ustedes tienen que estar enfrente de una computadora? ¿Cuántos de ustedes tienen que trabajar constantemente con Excel, con Word, con Drive? Entonces, para nosotros es importante que ustedes desarrollen esta destreza a lo largo de su estadía como alumno para que precisamente en el campo laboral lo puedan abordar y lo puedan trabajar. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes al inicio no sabían utilizar Excel, no sabían grabar un video, no sabían trabajar un OneDrive? ¿Cómo les iba con las TICs al inicio que ingresaron a su carrera o que la eligieron? ¿Se lo han cuestionado? ¿Se han detenido a pensar un poquito en lo que han avanzado hasta el momento, en las habilidades que han desarrollado? ¿Cómo les va con ese desarrollo? Ok, conocían, tenían las bases, pero se aumentó el conocimiento. Perfecto. Ok. Fue difícil, exacto, pero van avanzando. Exacto, si se dan cuenta, en algunas plataformas pueden llegar a batallar mucho, como OneDrive, como Excel, incluso el simple aprendizaje de la plataforma de Blackboard. A algunos quizá nos costó un poco más que a otros, y si se dan cuenta, en ese punto ustedes ya van desarrollando esa habilidad de tecnologías de información que allá afuera en campo laboral es indispensable y es algo que les van a solicitar y que les van a pedir. Es por eso, pues una de las finalidades, por así decirlo, o de la misión de la universidad, pues es desarrollar estas competencias que en el área laboral, ya sea para su negocio propio o ya sea para una organización, a ustedes les van a solicitar. Y a lo mejor están en desarrollo o están en aprendizaje, pero si se dan cuenta, ya pueden defenderse un poco más allá afuera, ya pueden abordar a lo mejor plataformas, ya pueden abordar diferentes equipos, diferentes funciones, ya no está tanto este miedo a picarle a la computadora y equivocarme. Entonces, si se dan cuenta, ustedes poco a poco ya van desarrollando estas habilidades desde el momento en el que inician su estadía en la universidad. Vamos a ver, cosas que no sabía y que ya utilizo muy a gusto, perfecto. Vamos aprendiendo poco a poco. Tenía conocimiento, pero sí se batalla en algunas aplicaciones. Poco a poco se va desarrollando el conocimiento, exactamente. Vamos a ver, ¿considera útil apoyarnos con tutoriales en caso de que no sea clara la explicación? Claro, y de hecho más adelante lo vamos a ver en la importancia la importancia que tiene el que nosotros nos sigamos formando y nos sigamos preparando y sigamos investigando. Si bien la retroalimentación del tutor y las rúbricas nos dan un panorama o nos dan una base, siempre busquen algo más. Es como, por ejemplo, cuando yo les doy estas capacitaciones, siempre les hago la mención de que cualquier capacitación, cualquier plática, cualquier conferencia, cualquier taller, ustedes lo tomen, porque es un aprendizaje adicional que a lo mejor ustedes no tenían en mente o en perspectiva la información y ahora la van abordando y ahora la van trabajando. Entonces sí me parece bastante importante que sigan completando esta información. Nosotros, pues básicamente también buscamos ser reconocidos por la formación a través del modelo de aprendizaje en línea que trabajamos, en donde busca pues formar profesionales de calidad en el área de administración que respondan a las necesidades de sociedad.
Entonces, pues básicamente esa es la finalidad de Universidad Virtual, tanto la misión como la visión, que terminan siendo un punto importante que ustedes deben de conocer, porque de ahí parte el desarrollo de ciertas habilidades, como por ejemplo algo tan simple como las tecnologías de información. Ok, pero a veces por cuestión de tiempo en el trabajo no me puedo integrar. Y eso es bien importante porque si se dan cuenta, la mayoría de ustedes trabajan. Entonces ya una consideración importante es la distribución de los tiempos. Muchas veces tenemos que ir desarrollando a lo largo de nuestra estancia como alumno esta habilidad de desarrollar el tiempo, porque simplemente cuando inicié no contaba con la habilidad, no podía organizarme y a lo mejor reprobaba materias o dejaba materias sin cursar, pero ahora ya tienen esta habilidad de ir organizando sus tiempos y entonces ya distribuyen cierta hora a su trabajo, cierta hora, no sé, algún hobby, cierta hora a la escuela. Entonces también es un factor bien importante que ustedes como alumnos aprendan a distribuir sus tiempos, pues para poder ir avanzando. Y también esto termina siendo una competencia y una habilidad que ustedes van desarrollando y que muy probablemente también antes no tenían. ¿Por qué? Porque a lo mejor solo tenían un trabajo. No es lo mismo del trabajo a la casa que de la casa al trabajo a casa, trabajo y escuela. Sabemos que, y como se los comenté, universidad virtual, aún y que es una modalidad virtual, requiere exactamente la misma responsabilidad que cualquier otra modalidad disponible. Entonces, es la misma responsabilidad, es la misma honestidad, es la misma organización. Entonces, pues también es importante que ustedes consideren esto. Como competencias que ustedes van desarrollando, también es importante que ubiquen la diferencia entre una y otra. Por ejemplo, entre competencias disciplinares y genéricas. ¿Por qué? Porque ustedes ya pueden ir evaluando con qué competencias ya cuentan y cuáles les faltan por desarrollar. Y esto es bien importante porque obviamente el conocer les va a permitir identificar el área de oportunidad y poderla trabajar y poder desarrollar la habilidad o el recurso para lo que ustedes requieren, en este caso para su organización o en este caso para tener un mejor puesto o no sé, para que me vaya mejor en mi trabajo o en mi negocio propio. Tenemos familia que aprende de nosotros. Eso también es un punto bien importante, que hay personas que revisan o están como pendientes de nuestro aprendizaje, que buscan también aprender de nosotros. Entonces, por eso es importante que nosotros vayamos desarrollando habilidades de tal manera que también más adelante podamos ser como un modelo para alguien más, que también ese modelo pueda desarrollar habilidades. Y pues bueno, finalmente sabemos que cuesta un poco, pero pues por eso la importancia de seguir poco a poco con su plan de estudios, de avanzar con su carga de materias para que vayan adquiriendo esta información. Como competencias disciplinares básicas, esas competencias dan sustento a la formación de los estudiantes en las competencias genéricas, que integran el perfil de egreso y pueden aplicarse en distintos enfoques educativos, contenido y estructuradas. Ahorita vamos a ver un poquito sobre ejemplos de competencias disciplinares para ver si ustedes ya cumplen con algunas, les falta desarrollar alguna otra. Y pues están también las competencias genéricas, que son todas aquellas habilidades, conocimientos, aptitudes, actitudes y recursos de una persona que le permiten desenvolverse de manera adecuada en cualquier entorno laboral y alcanzar las metas propuestas en un puesto de trabajo concreto. ¿Alguno de ustedes en los últimos días o en algún momento tuvo el beneficio de tener un mejor puesto? ¿Cómo le hicieron para obtener a lo mejor el puesto en el que están o el puesto al que ascendieron? ¿Cómo les fue con eso? ¿Me podrían platicar un poquito si a alguno le ha pasado esto? ¿Cómo obtuvieron sus puestos o cómo ascendieron? Si en algún momento han ascendido o si están buscando, digamos, ascender. Ok, terminaste la carrera y te aumentaron, perfecto, y eso es algo bien importante, María. Ok, eras auxiliar, muy bien. Empezaron como asistente de administración y ahora soy la administradora. Felicidades. Si se dan cuenta de la importancia que tiene desarrollar habilidades durante la carrera y que aún y que es una modalidad virtual, se desarrollan muchísimas habilidades que está buscando el campo laboral afuera. Entonces, como les comento, termina siendo una modalidad que ayuda a desarrollar competencias, recursos, habilidades
Y si se dan cuenta, en estos mensajes que ustedes les están apareciendo, muchos han sido ascendidos porque terminaron la carrera, porque ya cuentan con recursos, porque ya tienen más información. Entonces es importante. En cuanto a las competencias disciplinares, pues son las nociones que expresan conocimiento, habilidades, actitudes, que se consideran como mínimos necesarios de cada campo disciplinar para que los estudiantes se desarrollen de manera eficaz en diferentes contextos y situaciones. No sé si les pasó al inicio, pero nos suele pasar que los alumnos nos preguntan, oye, pero es que si yo estoy estudiando licenciatura en administración, ¿por qué me estás cargando materias de historia? ¿Por qué me estás cargando materias de física o de química? Porque eso termina siendo una competencia disciplinar. Son las llamadas materias de tronco común, que son importantes que nosotros llevemos durante la carrera porque son competencias base que nos van a ayudar a ir desarrollando recursos y habilidades que a lo mejor antes no. Entonces, en cuanto a competencias disciplinares, pues está el área de matemáticas, física, química, biología y ecología, historia, sociología, política, economía y administración, lectura y expresión oral y escrita, literatura, lengua extranjera e informática. Esto, por ejemplo, para los alumnos que apenas van iniciando y se cuestionan de, oye, es que ¿por qué me estás cargando materias de historia o de lectura y expresión oral? Pues porque termina siendo importante que desarrollen estas competencias disciplinares y que tengan las bases. De lo contrario, ¿cómo van a dar, digamos, un salto ya directamente en las materias de alguna licenciatura en particular si no se tienen las bases disciplinares o no se tiene la base de la información? Vamos a ver, comencé como operaria y en 4 meses ya era líder, me daban oportunidad de ser supervisora, incluso antes de terminar la carrera. Perfecto, muy bien. Obtuve un mejor lugar de trabajo, desarrollando las habilidades. Perfecto. Obtuve en mi círculo, ok, muy bien. No encuentran por ahí tanto apoyo, no los toman en cuenta. Vamos a revisar más adelante precisamente qué aspectos a considerar para nosotros desarrollar y que se nos tome en cuenta en alguna organización. Entonces, pues también es importante revisar la información. En cuanto a competencias genéricas, pues esto obviamente ya va enfocado, como se los mencioné, un poco más al desarrollo de nuestras habilidades, de nuestras actitudes, de nuestras aptitudes y va desde la capacidad de trabajar en equipo. Y esto puede sonar fácil y a lo mejor lo podemos hacer de manera diaria, pero hay veces que sí se nos dificulta por ahí compartir el trabajo o aprender a delegar también entra un poco en esta parte de la capacidad de trabajo en equipo. Es importante que aprendamos a delegar, es importante que aprendamos a convivir, que aprendamos a compartir también, porque de no ser así esto puede ser una limitación más adelante. Está la parte de la adaptación al cambio, que también es algo muy importante porque cuántas veces en nuestro trabajo a lo mejor no seguimos un proceso de muchos años y después nos cambian ese proceso y entra la resistencia al cambio. Y entonces eso termina por frenarnos y es una competencia entonces que no está desarrollada y es una competencia que tenemos que evaluar, que tenemos que identificar y pues desarrollar hasta cierta manera. Importante hacer el análisis de, bueno, qué beneficios tiene el cambio, a qué nos puede ayudar, qué nos puede aportar como organización y pues importante fluir con la corriente. De lo contrario, pues vamos a tener por ahí la situación de estar en constante, pues estarnos deteniendo, por así decirlo, estar renuentes a ese cambio y pues bueno, es importante también identificarlo. La innovación, proponer ideas nuevas, objetivos nuevos, metas nuevas, también hace que la empresa nos voltee a ver un poco, sobre todo si es un plan de mejora, si es algo que puede ayudar. ¿Cuántos de ustedes a lo mejor no han implementado cosas nuevas en su organización o en su área de trabajo o en su negocio propio que a lo mejor antes no se contaban con esto? Entonces, esta parte de la innovación también termina siendo algo importante identificar qué puedes aportar tú, cuál es el plus que tú puedes aportar a tu organización que le va a traer un beneficio y que le va a traer el cumplimiento de metas también. Vamos a ver. Ok, se ausentaron por cuestiones de salud, regresaron y encontraron varios errores por ahí.
¿ok? Si pasa, obviamente, y aquí entra mucho también la parte de adaptación al cambio, la resistencia al cambio, en este caso regresar, reestructurar, proponer, modificar. Siempre es importante buscar la solución para que ustedes puedan ir avanzando, es decir, no quedarse estancados en eso. El sentido de la pertenencia también termina siendo un factor importante y aquí lo mencionan, el sentido de pertenencia es importante para que el equipo logre sus metas y sabemos que eso es fundamental. Si en algún lugar de trabajo quizá no está tan desarrollado este sentido de pertenencia, pues a lo mejor puede ser un poco más complicado llegar a las metas. Entonces también es importante identificar cómo me siento yo, cómo me siento con la empresa, cómo se sienten mis compañeros también y si realmente pues hay, digamos, un trabajo en equipo, por así decirlo. Las habilidades en el uso de tecnologías de la información y la comunicación. Este punto, si se darán cuenta, lo estamos revisando desde el inicio de la presentación. El desarrollar habilidades en tecnologías de información y la comunicación termina siendo un factor importantísimo porque sabemos que en cualquier lugar que nosotros busquemos un trabajo nos van a preguntar pues cuál es nuestro conocimiento. Ustedes estudian en línea, entonces inevitablemente han desarrollado esta habilidad, a lo mejor algunos renuentes al inicio y después se dieron cuenta que no era tan difícil, algunos pues totalmente abiertos a la retroalimentación, al aprendizaje, revisando tutoriales, revisando imágenes, entonces esto también termina siendo una competencia genérica que si se dan cuenta es incluso de las más importantísimas a desarrollar y que si se detienen a pensar, muchos de ustedes ya cuentan con esta habilidad. Entonces, eso también es importante. Y también, así como estamos identificando qué habilidades tenemos, también es importante hacer la introspección de con qué habilidades no cuento. Y ser sincero en ese sentido, de decir, ¿sabes qué? Para mí la adaptación al cambio se me dificulta. Entonces, quizá es ese rumbo el que me está deteniendo o es esa competencia la que definitivamente no estoy desarrollando. Entonces, no solo hacer la reflexión de las competencias con las que cuento, sino la reflexión de las competencias que a mí me faltan también. Ok, vamos a ver. El trabajo en equipo es muy importante. Es importante siempre estar abiertos a la enseñanza, exactamente a las retroalimentaciones. Está la parte del razonamiento crítico también, que es lo que les menciono. Es importante siempre hacer análisis y razonamiento de las competencias que nosotros estamos desarrollando, pero también de las que nos falta por desarrollar, porque son precisamente quizá esas habilidades que no tenemos tan pulidas las que nos están deteniendo de algún crecimiento, tanto personal como laboral, o sea, es de manera general. Entonces también evalúen esta parte de, bueno, tengo esta competencia bastante desarrollada, pero a lo mejor esta otra no la tengo tan desarrollada y es mi punto débil y entonces pues quizá debo de ponerle un poco más empeño al análisis de qué es lo que me está fallando. Y punto importante, la gestión del tiempo, que yo creo que esa ustedes ya deben de tener bien distribuida esa competencia porque muchos estudian y trabajan, entonces ya en ese sentido, en donde estudian y trabajan por default, es importante distribuir el tiempo. Muchos también o muchas son amas de casa o van todavía a realizar tareas con sus hijos, a realizar otras labores, otras funciones. También la distribución del tiempo termina siendo una competencia a desarrollar, porque como bien se los mencioné al inicio, si se dan cuenta, a lo mejor tardamos un poco en identificar mis horarios libres, identificar en qué horarios a lo mejor me conviene más estudiar o estoy más motivado o en qué horarios a lo mejor no me siento tan motivado, mejor lo cambio. Entonces, la gestión del tiempo puede ser un término sencillo, pero es una competencia que a muchos les cuesta mucho trabajo precisamente por la cantidad de funciones que realizan actualmente. Ok, vamos a ver. Identificar las competencias faltantes y buscar una solución, estar abierto a los comentarios. Es importante que retomemos la cuestión de una modalidad virtual, tiene exactamente la misma finalidad que alguna otra modalidad y sobre todo se generan también muchísimos recursos que cualquier otra modalidad. Incluso podría decirse
que hasta más. Entonces, requiere exactamente el mismo desarrollo de habilidades, como les comento, la misma responsabilidad, la misma honestidad, la misma gestión del tiempo, inclusive si se dan cuenta, a veces pueden llegar a tenerla un poco más complicada por la cantidad de cosas que hacen y pues adicional a esto deben de sacar adelante sus materias y si se dan cuenta también a muchos de ustedes han sido acreedores a un mejor puesto o a un mejor sueldo o a mejores prestaciones precisamente por las habilidades que han desarrollado y porque han culminado su carrera. Entonces, quizá de alguna manera siempre nos vamos a encontrar con esto, pero es importante que ustedes tengan claro la cuestión de que no hay tanta diferencia o no hay diferencia en las habilidades que se desarrollan en alguna otra modalidad. Entonces es importante que ustedes lo tengan claro. En cuanto a competencias profesionales o laborales, pues en ese sentido consiste en saber realizar una actividad con éxito, utilizando de forma eficaz los recursos de los que se dispone, abarcando conocimientos, actitudes y habilidades, como por ejemplo, ya lo abordamos, trabajo en equipo, resolución de problemas y liderazgo. Ok, vamos a ver, gestión de tiempo es importante, ya que la modalidad actual en el trabajo, en mi caso es presencial y virtual, y a veces ya no alcanzo el tiempo. Exactamente. Por eso es lo que les comento, la gestión del tiempo puede ser un término sencillo, sin embargo, aterrizarlo o llevarlo a cabo o desarrollar esta habilidad sí tiene un grado de complejidad por la cantidad de cosas que ustedes hacen al día. Como competencias laborales, quizá muchos de ustedes ya cuenten con algunos, quizá a lo mejor les falta desarrollar algunas otras competencias, aquí pues también entra mucho la parte del análisis y también de ser honestos con nosotros mismos, vaya, no, si no creen necesario decírselo a alguien más, pues no pasa nada, pero sí ser sinceros con nosotros mismos en la parte de, sabes que esta competencia no la tengo desarrollada, se me dificulta, no me gusta y una vez identificando esto, es más fácil para ustedes generar un cambio, porque ya tienen ubicado qué es lo que no pueden trabajar o qué es lo que les genera ese conflicto. Adaptabilidad, y eso es bien importante, por ejemplo, cuando hay un cambio de trabajo o cuando hay un cambio de proceso, entra la parte de la apertura al cambio. ¿Qué tan resistentes estamos al cambio o qué tan abiertos somos al cambio? No sé si les pasa que hay un cambio en algún proceso, en alguna función, y lo primero que pasa es que nos enojamos al inicio. Entonces, la parte de la adaptabilidad es de las más importantes porque finalmente como organización siempre buscamos la parte de la mejora, de poder cumplir nuestras metas, nuestros objetivos y de ahí parte mucho el poder realizar cambios que nos ayuden a llegar a esas metas y esos objetivos. Entonces, cuando ustedes identifiquen la parte que hay algún cambio en algún proceso o algo en particular, véanlo más como, bueno, ¿qué va a obtener la empresa? ¿Qué tanto me estoy adaptando? ¿O qué incluso qué tanto se me dificulta? No estoy de acuerdo con esto, por esto, por esto. Pues sí, pero también cuáles son las ventajas y cuáles son los beneficios y no solo quedarnos con la parte negativa. Proactividad, y si se darán cuenta, esto es de suma importancia. El ser proactivo, el poder realizar varias cosas a la vez, el poder, aquí entra mucho la parte de la distribución del tiempo, dar el plus también, y era lo que yo les comentaba, bueno, identifiqué que hace falta esto, me di cuenta que esto no lo han implementado, y eso permite mucho que se nos ponga atención, porque a lo mejor es algo que no se tenía en cuenta, que no se ha tenido en consideración, y que a lo mejor es algo que ustedes apenas acaban de ver en alguna materia o en alguna actividad y se les prendió el foco, y a lo mejor lo aterrizan en su empresa y pues puede tener un buen resultado. Entonces tampoco le tengan miedo a esta parte de la proactividad, de proponer, de poder realizar, de poder aterrizar, porque también pasa mucho eso, que nos da miedo proponer, nos da, aún y que sabemos que nuestra propuesta puede ser muy buena, nos da ese miedo y nos detiene. Entonces también entra mucho esta parte de la proactividad y de poder proponer alguna mejora que nosotros identifiquemos. La parte de la innovación, que también pues la mencionamos en anterior ocasión, poder identificar áreas de mejora, poder identificar cómo podemos llegar a las metas a lo mejor de una manera más sencilla o a lo mejor modificar algún proceso en particular. Vamos a ver, adaptarse es difícil, pero tenemos que aprender a sobrellevarlo. Ok, la apertura al cambio no solo es de nosotros, sino es impulsar al equipo, exacto. Si se dan cuenta, muchos
tenemos esta cuestión de la resistencia al cambio un poco, ¿no? Entonces, también el identificarlo es bastante válido porque nos permite generar un cambio. Y sobre todo que ya lo tenemos consciente en el momento en que hay un cambio y nos enojamos, pero en ese momento que ustedes se molestan, también entra la parte del análisis y es, ok, es un cambio, ¿de qué me va a servir? ¿Cómo me va a funcionar? ¿Cómo puedo hacer que tenga beneficio? Entonces, pues también es importante. Liderazgo, que creo que alguien por aquí lo mencionó, también tener esta parte de liderazgo sabemos que es fundamental, porque el liderazgo, digamos, sigue mucha gente. Entonces, mucha gente sigue al líder. Entonces, también el ser líder, el saber delegar, el saber distribuir funciones, también termina siendo importante. Y sobre todo de manera asertiva, de manera empática, de manera objetiva. Sabemos que muchas veces pues sí, se puede perder un poco la perspectiva cuando estamos en un puesto diferente, pero creo que sí es importante la cuestión de no perder la perspectiva y ver todos los puntos desde todas las funciones y desde todos los puestos también, que a veces es algo que nos cuesta trabajo porque solo vemos el puesto en el que estamos, si nos beneficia o si no nos beneficia, entonces pues ahí se pierde un poco de perspectiva. Idiomas, eso, como ustedes sabrán, pues siempre es un plus. Y eso pues también termina siendo una competencia laboral importante a desarrollar. Por eso vuelvo o retomo esta cuestión de sigan estudiando, de sigan preparándose, de tomen conferencias, tomen talleres, porque todo esto termina siendo adicional a lo que ustedes ya conocen. Trabajo en equipo, que también ya revisamos la importancia del trabajo en equipo, polivalencia laboral y la cuestión de la creatividad. Muchas veces se nos dificulta la parte de la creatividad o lejos que se nos dificulta externar la creatividad, se nos dificulta compartir la idea o compartir esta nueva, pues sí, idea a desarrollar que pueda ayudar o que puede beneficiar. Entonces, sí es importante desarrollar la creatividad, poder evaluar algún área de oportunidad, poder intervenir, pero es importante externarla. Finalmente, si se queda con nosotros, pues a lo mejor no tiene, a lo mejor una presentación o un desarrollo mayor, por así decirlo. Entonces también es importante que ustedes externen todas esas opciones, todas esas ideas, todas esas metas que tienen, porque pues termina siendo un indicador importante y termina siendo algo con lo que ustedes los pueden voltear a ver también. Ok, se me dificulta la creatividad para externarla, es el miedo a que no lo realice bien. Y es lo que les comento, a lo mejor no siempre es la creatividad, sino el miedo a externar esa creatividad por el miedo a que a lo mejor se van a reír de lo que les estoy diciendo o a lo mejor no funciona y empezamos a dudar de una manera impresionante de nosotros mismos y recuerden que eso termina siendo un factor a que no opten por nosotros en alguna entrevista de trabajo o en algún puesto. Entonces, si se dan cuenta, este es un tema que muchas veces lo sabemos, lo conocemos de manera teórica, pero realmente tenemos el análisis de nuestras competencias desarrolladas y las que nos faltan por desarrollar. Se han puesto a pensar en que quizás son estas competencias que nos faltan a desarrollar las que nos estén limitando a un mejor puesto o a un mejor sueldo o a una nueva oportunidad. Entonces, eso también es importante, no solo tenerlo en la teoría, sino traerlo a la conciencia y poder hacer el análisis. Ok, el liderazgo y la adaptabilidad se me dificulta. Ok, se me dificultan las partes de los idiomas. Esto es bien importante porque si se dan cuenta al inicio, pues todos sabemos las competencias positivas que tenemos, por así decirlo, pero se nos dificulta más hacer consciente de las que más nos cuestan. Y ahorita ya lo están poniendo en palabras, ahorita ya están identificando, ya lo saben. Ahora, ¿qué hay que hacer con eso? Entonces ya no es solo saberlo, sino qué hay que hacer con eso, porque recuerden que eso termina siendo un bloqueo para ustedes. Entonces hay que quitar ese bloqueo. ¿Cómo desarrollar competencias? Primero es importante identificar las habilidades que se requieren en tu trabajo, analizando las actividades a realizar. Y esto es en alguna organización o parte también de algún negocio propio. Es importante identificar y hacer la parte del análisis de qué se está requiriendo en mi trabajo, cuál es el área de oportunidad,
qué es lo que yo puedo aportar para que tú puedas revisar si cumples o no con esta competencia. Por ejemplo, si a tu empresa le hace falta un líder, por ejemplo, pero te estás dando cuenta que a ti liderazgo se te dificulta, por default, ahí ya sabes que quizá no te van a considerar en ese puesto. Entonces son quizá cosas tan simples, pero que a la vez es comprensible que se nos dificulte abordar y sobre todo reconocer que a lo mejor no es nuestro fuerte liderazgo, trabajo en equipo o cualquier otra competencia. Entonces es importante hacer el análisis. También relacionar las competencias con las habilidades de compañeros que tengan puestos similares para poder identificar si pasaste por alto alguna capacidad. Y bueno, esto también es importante porque a veces nos cuesta un poquito como ver al otro para ver, pues, qué está haciendo a lo mejor de mejora, qué está proponiendo, que a lo mejor a mí me está faltando para que a mí me estén contemplando. Entonces también dense tiempo para evaluar las habilidades que tiene ese compañero que fue ascendido a líder, ese compañero que no se le dieron un mejor puesto, que le dieron un mejor sueldo, qué habilidades tuvo que desarrollar. Incluso a veces tenemos mucho tiempo trabajando en una organización, hemos visto cómo los empleados también van desarrollándose y a lo mejor tú puedes decir, este chico no era así, pero ya es así, ya ha desarrollado esta competencia, ya sabe trabajar en equipo, entonces quizá por eso lo consideraron. Entonces, también es importante identificar las habilidades y destrezas que tienen las otras personas. Es importante también reconocer las competencias promovidas por la empresa y aquí es importante conocer la empresa y va desde la misión, desde la visión, desde el objetivo, que son cosas que tampoco muchas veces cuando nosotros entramos a una organización nos detenemos a ubicar o nos detenemos a ver, pero termina siendo un punto bien importante porque eso nos permite identificar lo que la empresa está buscando. Entonces, con eso que la empresa está buscando, yo de inicio, yo ya puedo revisar si cuento o no con algunas competencias para poder ayudar o para poder aportar. Entonces, esto también es importante que ustedes revisen esa información desde el inicio y que puedan evaluar si ya cuentan o no con algunas destrezas y también identificar por ahí si hay alguna competencia que está buscando la organización y que a ustedes se les dificulte, porque entonces será importante que ustedes la puedan desarrollar y que la puedan mejorar. Clasificar las habilidades en competencias técnicas, interpersonales y de negocios para poder abordarlas de forma estratégica y eficaz. Aquí es importante que podamos hacer un equilibrio entre todas las competencias, porque esto nos va a permitir, digamos, desarrollar nuestras competencias en algún área en específico o en algún área en particular. A lo mejor cierta área no requiere alguna competencia en particular, pero esa área precisamente en la que ustedes quieren un mejor puesto sí requiere alguna competencia en particular. Entonces es importante identificar y volvemos a la parte de lo que está buscando la empresa o lo que estás buscando tú en tu negocio para poderlo abordar y para poderlo desarrollar. Hay que priorizar las competencias con más debilidades y que afecten el proceso general de la empresa. Y es lo que les comento, a lo mejor para ubicar las competencias desarrolladas, pues es muy sencillo, pero para hacer el análisis e identificar las competencias más débiles, se nos puede dificultar un poco más. Entonces, es importante, creo que incluso es de las cosas más importantes, poder identificar qué habilidad es la que a mí se me está dificultando, porque eso puede terminar por ser un obstáculo en ese crecimiento o en esa búsqueda de un mejor empleo o en esa búsqueda de un mejor trabajo. Buscar bibliografía de todo tipo que puedan ser de ayuda y retomo esta parte de seguir buscando información que les puede ser de ayuda para proponer esa mejora, para proponer ese beneficio, para proponer esa nueva meta, porque también muchas veces si se dan cuenta, pues se quedan con lo que conocen, se quedan con lo que han revisado, con el proceso normal, pero pues en dónde está ese plus, en dónde está la parte del análisis, en dónde está la parte del desarrollo, en dónde está la parte de la innovación, que muchas veces por eso nos quedamos anclados también. Pedir ayuda a compañeros o a conocidos es bastante útil y puede servir para demostrar tu interés en aprender, además de mejorar las relaciones interpersonales. Porque incluso si se dan cuenta, pedir ayuda a veces se nos dificulta, es complicado. Entonces, también es importante identificar si se nos dificulta pedir ayuda,
y desarrollar esta habilidad, porque finalmente es pedir ayuda a alguien que conoce, a alguien que está preparado, a alguien que nos va a retroalimentar y que va a poder ampliar el conocimiento que nosotros tenemos. Y es algo que a veces se nos olvida, la ampliación del conocimiento o la parte de la retroalimentación. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de preguntar algo por pena o simplemente porque no, ¿para qué? Mejor a alguien más, siendo que esa persona es el especialista? Entonces, no sé si les ha pasado eso, pero suele pasar mucho la parte de se nos dificulta pedir ayuda también. Y por último, pues es importante perfeccionar los conocimientos con la ayuda de algún tipo de formación, como puede ser una maestría o puede ser un diplomado. Y ahí quiere decir mucho la continuación o la continuidad que ustedes tengan con sus estudios. Ya tienen una licenciatura, perfecto, gracias a eso tuvieron un mejor puesto, un mejor salario. Pero ¿qué sigue ahora? Porque hay que seguir ampliando el conocimiento, porque hay que seguir conociendo, porque hay 1000 ramas más que ustedes pueden revisar que les puede seguir aportando para el desarrollo de ideas, para el desarrollo de innovaciones, para desarrollo de metas, de objetivos. Entonces también muchas veces nos quedamos en esta parte cómoda de, bueno, ya tengo la licenciatura, ya mejor ahí me quedo, pero en donde está también un poco la ambición de seguir aprendiendo. Y sobre todo, como les comento, la parte de poder ampliar el conocimiento que ya tenemos. Y es un ejemplo muy simple, por ejemplo, cuando ustedes inician la carrera, cuando están por culminar, se van a dar cuenta que hay muchísimas habilidades con las cuales antes no contaban, muchísima información que antes no sabían, que no manejaban y que ahora ya la manejan de manera automática, casi. Entonces, pues también esto es importante. Ahora, ¿qué gano al desarrollar mis competencias profesionales o laborales? Pues primero, podrás rendir de manera mucho más eficiente en tu trabajo, ser capaz de aceptar nuevos desafíos laborales, crecer profesionalmente y ser altamente valorado donde sea que te desempeñes como profesional. Recuerda que además de ser un excelente profesional en determinada área, es muy valorado ser una persona íntegra en el diario vivir. Y entonces no son solo competencias como la parte de la creatividad, la parte de liderazgo, sino también la cuestión del trabajo en equipo, de la resistencia al cambio. Entonces es importante también trabajar la mayor cantidad de competencias posibles para que podamos ser acreedores a un mejor puesto, para que se nos pueda voltear a ver, para que se nos pueda tomar en cuenta. Entonces, pues es algo bien importante también. Ok, seguir preparándonos, una maestría, por ejemplo, exactamente, seguir preparándome para no estancarme, seguir creciendo profesionalmente, perfecto. Recibir feedback para mejorar la parte desconocida de uno mismo, perfecto. A manera de resumen, chicos, ¿cómo se podrán dar cuenta? Las competencias que ustedes irán desarrollando durante la carrera, pues parten desde la comunicación efectiva de manera oral y escrita, que es algo que al inicio, como sabrán, se nos puede dificultar. Negocia y toma de decisiones, y es algo bien importante que incluso si se dan cuenta a lo mejor no aterrizamos tanto, pero la toma de decisiones termina siendo un factor bien importante que parte mucho del análisis y de la evaluación de riesgos. ¿Cuántos de ustedes toman decisiones importantes todos los días y a lo mejor es una habilidad con la que no contaban al inicio, pero han desarrollado la habilidad del análisis, la habilidad de la comprensión, de la escucha? Entonces, pues también es importante la parte de tomar decisiones. Analiza e interpreta información de mercados y desarrolla estrategias de mercadotecnia en un marco nacional e internacional. A grandes rasgos, pues estas son las competencias que ustedes irán desarrollando a lo largo de su estancia como alumno, tanto para los que van ingresando, como para los que van a la mitad, como para los que están por culminar también. Y en ese sentido, finalizamos con la parte del perfil de egreso, que como muchos de ustedes mencionaron, sí dieron revisión, solamente lo vamos a reforzar, sobre todo para que identifiquen si ya cuentan con algunas de estas competencias y también para que puedan identificar con las cuales no cuentan. Desarrollar planes estratégicos de mercados, crea e implementa planes de venta efectivos, mide impacto de las estrategias financiero, de la estrategia del mercado y desarrolla habilidades de dirección y administración de negocios.
Esto puede aplicar en cualquier área, ya sea para negocio propio, ya sea para alguna empresa, para alguna organización. Entonces siempre dense la tarea de revisar qué es lo que está buscando la empresa, hacia dónde se va a dirigir, si ya cuentan con alguna información, porque esto les va a permitir identificar su área de oportunidad, que la puedan mejorar y que la puedan desarrollar también. Vamos a ver, la preparación es importante, es la base para el éxito, tanto en una empresa como empleado, como el propio jefe. Exactamente es lo que les menciono, aplica, digamos, para cualquier organización o incluso si tienes un negocio propio, porque muchos de ustedes tienen un negocio propio. Y pues bueno, chicos, los logros no son producto de la suerte, sino del trabajo constante. Yo creo que eso ustedes lo tienen bastante consciente. Como se podrán dar cuenta, la mayoría trabajan, la mayoría estudian, la mayoría tiene que llegar todavía a realizar tareas con sus hijos, entre 1000 funciones. Y eso es un trabajo constante. Eso es algo que ustedes planifican, que ustedes organizan. Es una habilidad y una destreza que van desarrollando. Por mi parte ha sido todo el día de hoy. Les agradezco a todos la asistencia. Me gustaría que me apoyaran en responder por ahí una encuesta de satisfacción. Les voy a dejar la liga en comentarios para ver qué les pareció, para ver qué otro tema les gustaría abordar. Les agradezco a todos el tiempo. Espero que se hayan llevado algo. Espero que hayamos logrado hacer análisis el día de hoy. Y en caso de que alguien no pueda contestar la encuesta, me puede mandar un correo a el correo de desarrollo. La próxima semana hay conferencia de desarrollo estrategias de aprendizaje. Por ahí les he estado mandando también la información por correo. Están totalmente invitados. También pues es una información adicional e importante e incluso que estaba enfocada más hacia la cuestión académica. Entonces, las conferencias se cargan al canal de YouTube de Universidad Virtual. Pueden ingresar a YouTube, ahí buscan el canal de Universidad Virtual y pues pueden revisar las conferencias o me pueden mandar un mensajito por el correo de desarrollo. Les agradecería me apoyaran en contestar la encuesta de satisfacción, ya que para nosotros es importante conocer su opinión, chicos, y pues de igual manera por correo me pueden contactar. Carlos Alberto, ¿me puedes mandar otro correo? Ok, Carlos, tomo tu nombre para mandarte la información por correo. Vamos a ver. Sí, les mando la encuesta. Verónica, les agradezco a todos, chicos. Les agradezco que me apoyen con la encuesta y los espero en la próxima conferencia el día martes, el día martes. Perfecto, yo les mando la encuesta en caso de que no la hayan logrado contestar. De igual manera, como sabrán, pueden contactarme al correo de desarrollo-v@cnsivirtual.mx y por ahí podemos seguir despejando dudas o si tienen alguna situación con su correo. Si tienen alguna situación en particular, pueden contactar a su centro de enlace también o a su asesor de servicios estudiantiles para que lo tomen en consideración. Déjenles un mensajito también en caso de que no hayan logrado contestar la encuesta. A los que no les deja entrar, igual si gustan dejarme su correo o mandarme un correo a desarrollo-v@cnsivirtual.mx.